si nosotros consideramos este desafío que supone empezar a desarrollar políticas públicas destinadas a prevenir, erradicar, sancionar con ese nivel de ambición todas las formas de violencia contra las mujeres, tendríamos, o por lo menos mi propuesta es que en principio sospecháramos de la posibilidad de que eso sucediera solo con herramientas de un solo tipo, digamos, porque estamos hablando de un problema compuesto por causas heterogéneas, con complejidades distintas, e incluso aun cuando nos circunscribiéramos a las formas más básicas de violencia, con una diversidad de conflictividades que difícilmente pudiéramos asegurar solo puede ser atendida con un tipo de herramienta. ¿Qué es lo que ha pasado durante todas estas décadas? Bueno, la mayoría de nuestros países, a la luz de la Convención de Belén do Pará, han desarrollado durante la década del 90, pero sobre todo durante la primera década del siglo XXI, marcos normativos robustos de lucha contra la violencia de género, ¿no? En el caso de la Argentina, nuestra Ley 26485, que es prácticamente un programa de gobierno. De hecho, toda la segunda parte de la ley son definiciones típicas de organigramas ministeriales, de funciones y misiones de distintas áreas del Estado en relación con la erradicación de la violencia de género, y un conjunto de definiciones sumamente útiles, indispensables, tan elementales como la definición misma de violencia, el reconocimiento de la diversidad de tipos y modalidades. Tipos y modalidades es de hecho la nomenclatura que utiliza nuestra ley, pero nosotros estamos en este momento en 6 tipos de violencia y modalidades. La ley había empezado con menos, luego fue incorporándose la violencia política, por ejemplo. Pero hay países que tienen 16 o 17 o 19 tipos de violencia regulados. En principio, como enseña Celia Amorós, la construcción de categorías específicas, de la posibilidad de poner nombre, nombrar las cosas, permite pasar de la anécdota a la categoría política, ¿no? Un ejemplo que utilizo siempre para explicar esto es el ejemplo del acoso callejero. Nosotros no hablábamos de acoso callejero, se decía piropo, y tenía una connotación no necesariamente negativa, digamos, que te dijeran algo en la calle era un piropo. Podía ser una guarangada, devenir en una guarangada, por ejemplo, pero no era percibido como una forma de violencia o acoso. De alguna manera poder establecer, digo, porque hay quienes fantasean con la idea de que es una exageración y que ahora no se puede decir nada. La mayoría de las mediciones en América Latina indican que la edad promedio en el que una mujer empieza a recibir comentarios sexuales sobre su cuerpo en el espacio público es entre los 7 y los 9 años de edad, lo cual, por parte de adultos, por supuesto, ¿no? Entonces, lo cual es manifiestamente violento, hay una situación de asimetría, de desigualdad estructural muy marcada, pero históricamente eso no era visibilizado de esa manera. Entonces, de alguna manera, toda esta gramática de las violencias que vienen desarrollando estas leyes es útil, es interesante y nos permite ver cuán reticular, cuán fina es la malla de las violencias, ¿no? Y de las formas en las que la asimetría, la desigualdad pueden manifestarse. Es particularmente importante que la noción de violencia no quede, gracias a estos esfuerzos normativos, centrada en las formas físicas o psicológicas de la violencia, que la violencia económica o patrimonial ocupe un lugar importante, que la violencia en relación con la disponibilidad sexual o reproductiva, o así como la violencia específica del ámbito obstétrico, por nombrar alguna, o la que se ejerce mediáticamente o aquella que se denomina simbólica, aparezcan reconocidas, así como aquellas modalidades del tipo institucional, política, en fin, espacios y formas de reconocimiento de prácticas que estaban completamente invisibilizadas y absolutamente naturalizadas como expresiones del orden de las cosas, ¿no? Bueno,
así funciona el mundo. Bueno, poner en discusión que esa forma de funcionar del mundo no necesariamente es, mejor dicho, en absoluto, es natural, como se sostenía, tiene en estos marcos normativos una posibilidad de planteo para una conversación común. Es decir, en definitiva, si la ley orienta y sirve para generar una orientación acerca de para dónde debe dirigirse una comunidad, podemos decir que hay un valor en tener todas estas formas de violencia nominadas, establecidas. Lo que ha sucedido cuando nosotros vemos estas legislaciones es que en gran medida, por fuera de estas normas de tipo programático y que muchas veces son pura declamación, porque entre otras cosas no establecen pautas presupuestarias, la inmensa mayoría no establecen mecanismos concretos de monitoreo, aunque sí estaban muy de moda en esa época los observatorios, los consejos de seguimiento, de monitoreo de políticas, y es una tarea que en gran medida el Estado ha copiado de las prácticas propias de las organizaciones sociales alrededor del control de la política pública. Lo cierto es que, y en el caso de la 26485, eso es bastante claro, todo el dispositivo está pensado en términos de la violencia interpersonal, la violencia de pareja o expareja, y en términos de judicialización y penalización, ¿no? Es decir, la gran mayoría de la atención normativa está dirigida a estas dimensiones de la política pública. Esto tiene una serie de problemas. A mí me gusta siempre poner como todo lo que puedo en evidencia, sobre todo cuando aparecen conversaciones o invitaciones a reformar la ley de violencia, ampliar el catálogo de violencias como todo horizonte de la transformación. Una pregunta que no me he hecho mucho tiempo, pero que un poco pensando en esta conversación sobre por qué antes hablábamos de opresión, desigualdad y discriminación y ahora hablamos de violencia y de víctimas de violencia, a la idea de por qué nosotros no hemos desarrollado, por ejemplo, marcos normativos para la erradicación de la desigualdad o leyes integrales para la promoción de condiciones de equidad o leyes de fomento de los derechos de todas las personas con perspectiva de género, no sé, pero una forma de formulación o leyes para el fortalecimiento de la autonomía y el efectivo goce de derechos para las mujeres, y no solo leyes de violencia. Bueno, en la forma en la que nombramos, construimos los instrumentos, hay también una sobredeterminación del tipo de respuesta que vamos a ser capaces de conseguir. Quiero decir con esto que no hay que tener leyes de violencia, en absoluto quiero decir algo así. Lo que digo es que ha quedado encapsulada la política en la racionalidad de la lucha contra la violencia, que en sí misma es concebida como una forma de violación a los derechos humanos, que lo es, y que en gran medida termina permeada por la dinámica punitiva que alcanza la totalidad de las reivindicaciones en relación con los derechos humanos. Si nosotros vemos el desarrollo de la interpretación de la Convención de Belém do Pará, vamos a encontrar que en el caso María da Pena, uno de los primeros allá por inicios de los 2000, María da Pena con Brasil, ustedes saben, un caso de violencia en el marco de una relación de pareja, en un vínculo interpersonal, de una violencia extrema, reiterada, sistemática, que casi termina con la vida de ella, muy afectada por estas violencias físicas, psicológicas y de otro tipo tan extremas. La Comisión Interamericana establecía como una condición de eficacia la diversidad de respuestas frente al fenómeno de la violencia. Sin embargo, luego eso empieza a correrse, aunque salvo el caso Lena Han con Estados Unidos, con todas las limitaciones que tiene la intervención del sistema interamericano, dada los términos del reconocimiento por parte de Estados Unidos a sus competencias y su jurisdicción, pero salvo esos dos casos específicos de intervención en conflictos para evaluar la responsabilidad estatal, en conflictos entre particulares, luego todo el desarrollo del sistema interamericano en materia de género ha estado centrado en conflictos más bien de violencia sexual en el marco además de acciones militarizadas, de intervenciones estatales,
de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de los estados, y recién hacia estos últimos años se ha volcado a el tratamiento de los derechos de las mujeres en tanto víctimas en el proceso penal en el marco de conflictos entre particulares, conflictos o agresiones cometidas por particulares sobre adolescentes. Sobre todo, tal es el caso Guzmán Albarracín con Ecuador y del caso Angulo Lozada con Bolivia. Hago esta mención para plantear que la mayoría del desarrollo en el ámbito del sistema interamericano se ha centrado en lecturas muy específicas de la Convención de Belén do Pará, en algunos puntos reivindicativas de las respuestas punitivas, sobre todo en el ámbito de Mesecvi, bastante explícito, sobre todo a partir de el repudio o el rechazo al uso de respuestas distintas a la imposición de un castigo, y tuvo su correlato en el ámbito de los estados. Estas leyes de violencias, de luchas contra las violencias, han tenido resultados sumamente positivos: la atención pública al tema, desarrollos de áreas específicas de gestión, una incipiente especialización de los sistemas de persecución penal. Pensemos al mismo tiempo que, por ejemplo, todos los procesos de reforma de los sistemas de justicia penal que hubo en la región han desatendido estructuralmente la cuestión de género. Ni siquiera en los momentos en que la victimización o el reconocimiento de los derechos de las víctimas y su protagonismo en el proceso ocuparon un lugar importante entre las condiciones legitimantes de los discursos de la reforma, la cuestión de género fue considerada. Ha corrido en un carril paralelo y en gran medida ha sido percibida toda la demanda del movimiento feminista hacia los sistemas de justicia penal como una demanda, por ejemplo, contra reforma punitiva, por ejemplo, porque se comprometía en algunas expresiones, con planteos tales como, o en su nombre se impulsaban políticas como, por ejemplo, políticas de restricción del uso de las respuestas diversificadas, políticas restrictivas en materias de acceso a medidas cautelares no privativas de la libertad, políticas de restricción para la aplicación de salidas como el juicio abreviado, por poner políticas marcadamente restrictivas de derechos durante la etapa de ejecución, con todos los aditamentos que supone el uso demagógico de la herramienta punitiva, que se expresa, por supuesto, en el aumento de las tasas de prisión preventiva en muchos de nuestros países por este tipo de delitos. No voy a dedicarme a esto acá. También es posible advertir en muchos países, en el caso de la Argentina, en muchas provincias, un aumento exponencial de la cantidad de casos de violencia de género en relación con esta desatención estructural histórica de la que hablaba al principio, incluso en algunos casos superando la posición dominante de los delitos contra la propiedad. Sin embargo, conformarse con decir que este dato es en sí mismo una constatación de punitivismo es sumamente problemático, porque bueno, en ese universo de casos que hoy llegan al sistema penal, hay una cantidad de casos que probablemente estaríamos de acuerdo en que, en un contexto donde la abolición del sistema penal no es una opción política, o mejor dicho, en un contexto donde el sistema penal es una política pública disponible en principio para conflictos relevantes, gran parte de los casos relevantes en términos de la necesidad del uso del instrumento violento por parte del Estado, difícilmente podríamos decir que gran parte de los casos no reclamen ese tipo de atención. Sin embargo, lo que sigue sucediendo es que por un lado se desarrollan políticas específicas o llamadas especializadas de atención en materia de violencia de género centradas en lo punitivo, que siguen siendo marginales dentro de las estructuras penales en su conjunto. Por ejemplo, las fiscalías especializadas han aumentado en cantidad, pero no tienen recursos disponibles. Hay mediciones en otros países, podemos pensar por ejemplo en Bolivia o Guatemala, que tienen en ambos casos juzgados especializados, en el caso de Bolivia juzgados especializados para violencia de género y femicidios, que han quedado en sus primeros pasos, ¿no? Es decir, la cantidad de casos, la demanda aumenta, la estructura especializada queda trunca por razones presupuestarias, por razones políticas, por lo que sea, y finalmente también esos sistemas
asfixian la capacidad de respuesta porque en esta racionalidad punitiva termina identificándose además la diversificación en las respuestas, esto es, no responder a todo con un castigo penal, como una forma de no compromiso con la erradicación del problema. Entonces, se generan unas condiciones estructurales para la perpetuidad de la impunidad, porque ¿qué es lo que termina sucediendo? Bueno, por un lado, que esta centralidad de la política punitiva, que como bien sabemos trabaja sobre las responsabilidades individuales por el hecho, que debe ser sometido a proceso, que debe llegar a juicio para ser condenado si es que tal cosa sucediera, siempre nos mantiene, y esta era la advertencia que Tamar Pich hacía respecto de los movimientos por la emancipación que se enrolan en la reivindicación punitiva, pierden de vista que de alguna manera para entrar, para ser reconocido por el sistema penal, hay que ser víctima, hay que poder acreditar las credenciales de la victimización. Y esa es una condición estrictamente individual que reduce además la politicidad de las personas, su subjetividad, a la condición de víctimas de un delito. Cuando toda la política pública está orientada alrededor de la condición de víctima de las personas y no de la condición de personas en situación de desigualdad, si no puedo ostentar mi condición de víctima, probablemente no acceda a derechos. Gran parte del problema de la centralidad de la victimización es que no se trata de negar que hay formas de violencia que producen victimización, no es eso lo que estamos diciendo. Lo que se trata de decir es que esta concentración en la retórica de la violencia termina por poner un conjunto de exigencias para acceder a un conjunto de derechos mucho mayores. Por ejemplo, no es posible acceder a servicios de salud mental en muchísimos lugares si no hago una denuncia. Es decir, puedo estar padeciendo una situación de violencia, puedo evaluar que denunciar el hecho no es lo que me interesa, porque no me interesa la respuesta penal, porque un proceso penal encima me sobrecarga de cuestiones, porque la forma la respuesta que ofrece no, por la razón que sea, autónomamente, porque dijimos la autonomía es una herramienta con la que las personas tienen que poder contar, garantizada, y sin embargo, si no me constituyo como víctima, no voy a acceder a esos servicios. Lo mismo sucede con el acceso a la vivienda en cantidad de lugares y podríamos observar esa cuestión en relación con un montón de derechos. Ahora, en el ámbito del sistema de justicia penal, cuando nosotros decidimos denunciar, es decir, cualquier persona que decida utilizar esa herramienta, que es legítimo hacerlo, independientemente de lo que cualquiera de nosotros pensemos sobre la eficacia del sistema penal, en la medida en que, como dije antes, es la política pública disponible para gestionar los conflictos. Entonces, estar levantando el dedito a las feministas por la supuesta incoherencia que supone ser un movimiento emancipatorio y utilizar las herramientas del opresor, algo que las propias feministas, con Audre Lorde a la cabeza, han visualizado con bastante más anticipación, es de alguna manera un poco cínico y es improductivo, porque el problema no es acudir, digamos, o por lo menos lo que a mí me interesa no es que pensemos en los problemas del aparato punitivo solo para que deje de ser utilizado, para que no afecte a aquellos a los que afecta, que por supuesto es un problema. Es que tampoco responde con eficacia a las demandas de las personas que han sido dañadas o de las víctimas de violencia de género. No a todas, por lo menos. Ese es como el planteo. Esta es otra de las cuestiones, ¿no? En esta conversación que gira tan en torno al significante de la violencia, una de las formas también falsas de reconocimiento, de atribución de importancia, es considerar que todas las violencias son iguales, que todas son igualmente graves. Bueno, no son, como ningún problema en la vida. La razonabilidad, la proporcionalidad también juega en el ámbito de la identificación de las violencias. Y eso no significa negar que en la experiencia individual de la violencia el hecho haya sido importante. Sencillamente que cuando tengo que pensar los recursos con los que voy a responder a distintos tipos de conflictividades, necesariamente como en cualquier otro o frente a cualquier otro bien jurídico, yo evalúo la entidad del daño, de la lesión o la lesividad que esté habiendo. Entonces,
también para ordenar estas conversaciones viene bien cada tanto tener presentes que probablemente cuando hablamos de violencias en razón de género todos tengamos una cantidad de supuestos, algunos extremadamente graves como puede ser un femicidio y otros de menor entidad pero significativos en la experiencia individual como podría ser una experiencia de violencia simbólica verbal ocasional, por ejemplo. De nuevo, no estoy diciendo que no sea importante, que no merezca necesariamente, si alguien se ha sentido dañado, algún tipo de intervención, pero veamos el absurdo que significa que la intervención sea la misma para todos los extremos de la cadena de violencias que podamos o que hemos sabido identificar. Una de las cuestiones que se ha y contra las que venimos batallando, consolidado, que ya fui anunciando como expresión del compromiso en la lucha contra las violencias de género, es la restricción en el uso de respuestas no punitivas, particularmente en el caso de la Argentina, la restricción centrada en la prohibición de la suspensión del proceso a prueba, pero también caben algunas de las consideraciones que voy a hacer a la prohibición de la mediación o los mecanismos de conciliación que también tienen una expresión muy marcada en el ámbito del sistema interamericano por los pronunciamientos de Mesegvi, pero también en las recomendaciones generales de CEDAW, sobre todo la número 33 y la número 35. La 35 en particular es importante porque es aquella que actualiza la primera recomendación general que hubo en el ámbito de CEDAW sobre violencia. Recuerdan que dijimos que en mediados de la década del 70 ni siquiera existía la expresión, pero para el año 92, en su recomendación general número 19, el comité de CEDAW estableció que la violencia contra las mujeres era una forma de discriminación y que estaban tuteladas también, o que la convención CEDAW era un instrumento de tutela frente a la violencia. Ese instrumento es del 92, la recomendación 35 es del año 2017 y es la actualización de aquella primera recomendación. Es particularmente importante, pero sí tienen un énfasis en distinto, hay más bien un prohibicionismo marcado en el caso del sistema interamericano y un planteo más interesante, entiendo, en el ámbito de CEDAW, porque no se desentiende de la noción de autonomía. Ahora voy a ir a eso. Pero, como venía diciendo, se ha establecido una especie de sentido común que asocia promesa punitiva con responsabilidad, restricción de salidas alternativas con compromiso en la lucha contra la violencia, pero lo peor de todo, con eficacia, En nuestro contexto, el fallo de la Corte Suprema en el caso Góngora en el año 2013, en abril de 2013, es una expresión, digamos, elocuente de lo dañino que esto ha podido ser. No creo que pueda aquí ocuparme de todas las consideraciones que ese fallo amerita, pero sí quisiera plantear en particular, y en otros lugares puede haber decisiones muy parecidas, que lo que estableció es que no hay forma de respetar el derecho a una vida libre de violencia y de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres si no es con el sometimiento a un juicio oral. Es decir, ninguna respuesta distinta al envío del caso a juicio oral pone al Estado en posición de cumplimiento de la Convención de Belén do Pará. Bueno, empezando por el final, el primer gran desacierto de Góngora es que ni siquiera pudo ser cumplido, porque es impracticable, ¿verdad? Hay suspensiones del proceso a prueba, en el mejor de los casos, en muchísimos lados, pero lo que sigue habiendo es un nivel altísimo de impunidad, de no sometimiento de casos a juicios orales. Decíamos hace un rato que la mayoría de los sistemas ha aumentado exponencialmente la cantidad de hechos de violencia de género que ingresan, pero si ustedes van a mirar la correlación entre esos ingresos y lo que egresa por juicio oral, van a encontrar que las cifras son paupérrimas, son por abajo del 3% promedio en todo el país. ¿Qué significa esto? Que muchísimos casos siguen sin llegar a juicio, que muchísimos casos de estos que siguen sin llegar a juicio prescriben, esto es, se agota el tiempo para investigar qué es lo que pasó, y que en muchísimos otros casos lo que se aplica es un juicio abreviado, es decir, una condena basada en un acuerdo con el acusado, que en muchísimas ocasiones, no en todas, pero en muchísimas, no garantiza ninguna posibilidad de participación a las víctimas
en los términos de esos acuerdos y que contradice abiertamente Góngora, porque la Corte dijo que lo único que permite cumplir con el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, 7 inciso G, es un juicio oral. ¿Qué otro problema tiene esto desde el punto de vista del rendimiento de estas políticas punitivas para los feminismos? Uno puede pensar que hay feminismos punitivistas, no punitivistas, pero en principio podemos tener muchas ideas sobre la noción de autonomía, pero diríamos que todos los feminismos progresivamente tienen una relación de interés con el respeto de la autonomía de las personas, ¿no? Algunas expresiones no, como aquellos que hablan por el cuerpo de otras, que sostienen que hay determinadas decisiones como la autonomía para decidir ejercer el trabajo sexual que son absolutamente incompatibles. Bueno, dejando esas versiones que suponen negar la agencia de las personas, en general los feminismos reconocen como un valor la agencia de las personas, la tutela de la autonomía y su protección. Estos sistemas o estas políticas públicas que niegan la autonomía de las personas porque ponen o en la ley o en la jurisprudencia la decisión de cuál es la mejor respuesta en general para los conflictos, tienen la consecuencia bastante nefasta de que frente al conflicto concreto, la víctima del conflicto concreto no dispone de la mejor solución posible para su caso. Entonces el sistema, como diría Patzek, se vuelve una trampa, ¿no? Porque las personas van a denunciar, encuentran que una salida alternativa no es una posibilidad porque están prohibidas, en muchas provincias se ha establecido expresamente la prohibición, de modo tal que quedar vinculado a un proceso con miras a llegar a un juicio oral, un proceso en el que muchas veces podría acordarse un acuerdo de espaldas a ella perfectamente legal, es la única posibilidad que se termina ofreciendo. Este reconocimiento normativo a través del sistema punitivo, de alguna manera ha vuelto los hechos un poco más relevantes, aun cuando persisten problemas como los de la credibilidad que planteaba al principio, desatenciones, revictimizaciones, todos los que conocemos en detalle. Nadie podría ignorar que el nivel de atención hoy a estas cuestiones es superlativamente superior, independientemente de su calidad, del que había hace 2 décadas, ni que hablar mucho más tiempo atrás. Sin embargo, es un tipo de atención completamente desentendido del desafío de construir agencia y de fortalecer la autonomía, porque asume a las personas como víctimas y las despoja de una decisión básica que es la decisión acerca de cuál es la mejor respuesta posible para su conflicto. Esto llega al punto, por ejemplo, de representantes de ministerios públicos fiscales que establecen que no tienen que consultar a la víctima porque ellos son titulares de la acción. Esa ha sido durante muchos años la posición de agentes fiscales del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, o fiscales que se oponen a la suspensión del proceso a prueba, por ejemplo, en un caso de violencia, aun cuando la víctima, la persona victimizada, mejor dicho, quiere un acuerdo de esas características al punto de obligarla a constituirse en querellante en su propio caso, porque quien en nombre del Estado representa su interés se desentiende completamente de los intereses que estas personas tienen. Esto tiene esta implicancia, digamos que con esto voy a terminar, de condicionar, casi hasta anular el reconocimiento de la autonomía de las personas, más que a cualquier otra víctima en el ámbito del proceso penal, porque fíjense que los principios generales de tratamiento a víctimas, las recomendaciones de Naciones Unidas sobre cómo trabajar con ellas, establecen en el reconocimiento de la autonomía una piedra angular. También las recomendaciones CEDAW, les decía antes, son menos categóricas que lo que se produce en el ámbito del sistema interamericano y establecen toda la retórica de la prohibición, o más que prohibición, restricción de respuestas distintas al castigo, sujetas a la posibilidad de que las víctimas puedan decidir otra cosa. El tono, si se me permite, debería ser: no hay ninguna posibilidad de tutelar con eficacia los derechos de una persona si se prescinde de la posición subjetiva de esa persona en el proceso, si se prescinde de su opinión acerca de qué es lo que debe pasar ahí. Por supuesto, una opinión que puede ser cuestionada cuando es irrazonable, no es conveniente, contradice, pero que en la mayoría de los casos debería obligar a los agentes estatales a tratar de acomodar los intereses para satisfacer con la mayor compatibilidad posible
los intereses de las víctimas, pero también aleja completamente las posibilidades de las respuestas reparatorias, que las pocas investigaciones disponibles sugieren son aquellas que en principio las personas que acuden a buscar auxilio porque están siendo víctimas de alguna forma de violencia quieren. No quieren un juicio necesariamente, lo que quieren es reconocimiento, responsabilidad y reparación. Por supuesto, hay quienes además quieren la imposición de un castigo. Independientemente de la imposición o no de un castigo, lo cierto es que estos sistemas que de manera abstracta, desconsiderada respecto de las particularidades de cada caso, abandonan la conexión con la escucha y con el interés efectivo de las víctimas, terminan perpetuando la posibilidad del avance de la respuesta punitiva, porque de alguna manera son sistemas que están generando condiciones de insatisfacción estructural y una cierta incapacidad de respuesta. Por otro lado, la centralidad en lo punitivo, esto lo sabemos bien respecto de muchísimas conflictividades que debieran ser abordadas no centralmente con respuestas punitivas, nos tiene en el mejor de los casos en unas dinámicas en las que a lo sumo se obtendrá como resultado la imposición, incluso en tiempos eficientes y con intervenciones jurisdiccionales de calidad, de castigos, pero sin trabajar sobre las condiciones estructurales de opresión, que son las que en definitiva explican y sostienen las dinámicas de victimización que afectan individualmente a las personas. No se trata de decir que el problema es estructural y que la persona que daña o ejerce violencia sobre otra deba quedar impune, sino de comprender que la respuesta individual en el caso reclama también pensar en las condiciones estructurales que posibilitan que la violencia esté en juego, por ejemplo, en el marco de un vínculo, más allá de la pura determinación del autor del hecho en términos penales. Y en ese sentido, tener presente que los esfuerzos centrados en el reconocimiento de la violencia han tenido también paradójicamente este efecto de reexpropiación del conflicto cuando se trata de víctimas de violencia de género. Entonces, en términos de capacidad de rendimiento, se me hace para sintetizar que no es lo mismo contar con los marcos normativos que tenemos que no haberlos tenido, que nos merecemos una relectura y una reinterpretación que ponga en entredicho el sesgo punitivo o el sesgo punitivo que ha tenido la política pública en relación a la lucha contra las violencias de género y repensar estratégicamente la diversidad como una condición de eficacia de las respuestas en el ámbito del sistema de justicia penal, pero también en el ámbito del conjunto de las políticas públicas.